JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, analista y director para la sucursal de España y también para el mercado de Latinoamérica. En esta sesión, como cada lunes, haremos el análisis semanal del mercado donde, pues bueno, revisaremos noticias, gráficos, bueno, toda la parte de calendario macroeconómico y demás. Por tanto, haremos un repaso de todos los mercados, de los principales activos y, por supuesto, si en algún momento tenéis alguna duda o queréis preguntar sobre algún activo en concreto, podéis hacerlo a través del chat o a través del apartado de preguntas. Nos escribís vuestra consulta y durante la sesión pues lo vamos revisando. Así que, venga, vámonos con ello directamente. Vamos a comenzar con esta sesión y lo primero de todo, como siempre, ya sabéis que debéis invertir de forma responsable, ya sabéis que hay riesgos involucrados en la operativa tanto de acciones al contado como de cualquier otro instrumento financiero y por tanto debéis tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. También, por supuesto, debéis considerar cuál es vuestra aversión al riesgo, ¿no? Para, digamos, tener una tolerancia aceptable sobre posibles pérdidas que se puedan derivar. Por tanto, bueno, mucha precaución siempre a la hora de invertir y ya sabéis que debéis hacerlo siempre de forma responsable. Bien, y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión de lunes? Lo primero de todo, calendario económico de la semana. Vamos a ver cuáles son los principales datos para esta semana. Algunos ya los hemos conocido en la sesión de hoy lunes, sobre todo el dato del PIB de Japón y luego esta semana el miércoles será una jornada muy importante porque conoceremos el dato de macroeconómico, yo creo que de la semana, ¿no? El dato de inflación o el dato de IPC para Estados Unidos. Y como ya sabéis, estamos todos muy pendientes de lo que ocurrirá en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Por tanto, dato clave, después de haber conocido, por supuesto, la semana pasada el dato de empleo de Estados Unidos, que provocó importantes caídas en los índices. También, después de revisar el calendario macroeconómico, hablaremos también de las últimas noticias que estamos viendo en los mercados. Sobre todo dos de ellas, que son las que más importancia se están dando a la sesión de hoy. Como bien sabéis, hoy a las 7 de la tarde, hora de Estados Unidos, se presentará el nuevo iPhone 16 y bueno, la verdad es que todo el mundo está muy pendiente de la presentación del nuevo iPhone para ver qué novedades trae, qué va a presentar Apple en esta nueva presentación y vamos a ver por lo que se ha filtrado, ¿no? Todas esas novedades relacionadas con la integración de la inteligencia artificial en el nuevo modelo. Por lo tanto, bueno, veremos a ver hasta dónde llegan. También hemos conocido noticias sobre la OPA que se está produciendo entre BBVA y Sabadell aquí en España y bueno, hablaremos también un poquito de ello. Y luego ya nos iremos al análisis técnico de los principales activos. Analizaremos los principales índices, hablaremos de esas últimas caídas que vimos la semana pasada, derivadas un poco de todo el movimiento de los datos de empleo y revisaremos también, pues bueno, el resto de activos. Nos iremos a materias primas. Seguimos hablando mucho sobre el petróleo, que está en una situación bastante complicada. Y bueno, y revisaremos algunos activos importantes también. Y luego, por supuesto, sobre todo esto, pues intentaremos identificar pues, nuevas oportunidades de inversión. Vuelvo a repetir, si en algún momento tenéis alguna duda, alguna pregunta, tenéis el apartado de chat, el apartado de preguntas y respuestas para preguntarnos por cualquier activo que queráis que analicemos durante esta sesión. Y si lo veis en diferido, en nuestro canal de YouTube, cuando subamos esta sesión, entre esta tarde y mañana, pues podéis dejarnos en los comentarios vuestra petición o vuestra sugerencia y por supuesto lo contestaremos lo antes posible. Así que venga, vámonos directamente a los contenidos de la sesión de hoy. Nos vamos a ir lo primero de todo al calendario macroeconómico de la semana. Nos vamos a la sesión de lunes, hoy como decíamos lunes 9 de septiembre, segunda semana ya del mes de septiembre, donde
hoy el dato más importante o el dato más relevante de la sesión ha sido de madrugada en sesión asiática, cuando conocíamos ese dato del Producto Interior Bruto trimestral para el segundo trimestre en Japón. Veíamos como en el anterior trimestre, en el primer trimestre, Japón tenía digamos, una tasa de crecimiento negativa del menos 0,6%, pero se esperaba que en el segundo trimestre su tasa de crecimiento pasara a un crecimiento positivo del 0,8%. Aunque el dato definitivo ha sido mucho mejor que el dato anterior, prácticamente un punto porcentual, más de un punto porcentual de diferencia o de crecimiento, comparado con el primer trimestre, no ha superado las expectativas, ¿vale? Y por tanto, pues bueno, hemos visto mercados asiáticos, ¿vale? En el Japan Yen hemos visto a primera hora de la mañana algunas caídas y luego pues ligeras recuperaciones, ¿no? Después de ver ese dato de Producto Interior Bruto en Japón. Por tanto, bueno, vamos a ver este rebote alcista en qué queda. Después también, bueno, otros datos importantes que hemos conocido en esta sesión han sido datos de IPC anualizados y mensuales para China, en el que hemos, sobre todo el dato más importante ha sido ese dato de IPC anualizado que se ha situado en el 0,6%. Por tanto, ligero aumento de la inflación para China, que se queda por debajo de las expectativas, pero por encima del dato anterior. Y luego hemos conocido también el índice de precios de producción, que ya sabéis que es esa inflación aplicada a los productores, ¿de acuerdo? A los fabricantes, que, bueno, que como vemos ha caído al menos 1,8%. Por tanto, los precios para los productores han caído significativamente, lo que seguramente se reflejará más adelante en una inflación más controlada y más baja también para China. Esto han sido las principales referencias para la sesión de hoy. Mañana martes, como datos importantes, bueno, tendremos la balanza comercial de China. Conoceremos también, muy importante, atención, los datos de inflación, los datos de IPC de Alemania, tanto el mensual como el anualizado. Mucho cuidado, sobre todo si hacéis scalping, para los que hacéis las primeras operaciones en la mañana, en la apertura europea, porque el dato de inflación de Alemania se publicará a las 8 de la mañana y seguramente impactará de forma importante en la preapertura europea, ¿de acuerdo? Sobre todo en los futuros del DAX. Por tanto, mucha precaución. Parece ser, o las estimaciones nos dicen, que la inflación de Alemania seguirá cayendo y pasará del 2,3% al 1,9%, por debajo del objetivo que plantea el Banco Central Europeo como una tasa de inflación, digamos, óptima, ¿de acuerdo? Que se sitúa en el 2%. Por tanto, con este dato de confirmarse, pues seguramente hablaríamos de bajadas de tipos de interés, incluso en esta próxima reunión del Banco Central Europeo. Muy atentos porque este puede ser un dato muy, muy relevante para el mercado, todo dependiendo de si se cumplen o no las expectativas. Si la economía más importante de la zona euro muestra unos datos de inflación por debajo del objetivo que marca el Banco Central Europeo, esto podría dar rienda suelta a mayores bajadas de tipos de interés este año. Recordar que ya se ha hecho una por parte del Banco Central Europeo. La previsión es que en esta reunión no haya cambios, porque es una reunión que se va a producir justo antes de la reunión de la Reserva Federal, por tanto, se estima que no vayan a bajar los tipos de interés, pero si los datos de inflación se sitúan por debajo del 2%, es posible que el Banco Central Europeo se plantee una bajada adicional en esta reunión. Después también, importantes, el mañana martes conoceremos el informe de previsiones económicas de la Unión Europea. Habrá que estar pendiente de él, aunque, pues bueno, hablamos de un informe que se podrá ver tranquilamente. Y luego ya pasamos a la jornada del miércoles 11 de septiembre, donde el primer dato de la mañana será ese dato de Producto Interior Bruto de mensual para el mes de julio del Reino Unido. También, pues bueno, conoceremos el dato del Producto Interior Bruto a nivel trimestral y conoceremos la balanza comercial. Por tanto, bueno, veremos a ver qué ocurre con esos datos de PIB del Reino Unido. Pero
como os decía, ¿no? El dato más importante de la sesión del miércoles serán esos datos de inflación, esos datos de IPC que publicará Estados Unidos en la preapertura del mercado americano a las 2:30 de la tarde, hora de Madrid. Conoceremos el dato del IPC subyacente, ¿de acuerdo? Ese dato de inflación que descuenta o elimina de la fórmula los datos de energía o las derivadas sobre la energía y la cesta de la compra básica, ¿ok? Que se sitúan actualmente en el 3,2%. Y luego conoceremos el dato general, el dato anual de IPC, que en principio se estima que también tendrá una reducción, pasaría del 2,9% al 2,6%, también muy cerca de los objetivos que plantea la Reserva Federal. Por tanto, bueno, las estimaciones ya están todas planteadas, ya está todo descontado, seguramente pues la Reserva Federal hará esa bajada de tipos de interés en la próxima reunión que se celebrará el 18 de septiembre. Recordar que el jueves es el día de la reunión del Banco Central Europeo, también muy, muy importante. Conoceremos antes, por la mañana, a las 9 de la mañana del jueves 12, los datos de inflación de España, que se estiman también, pues bueno, vayan reduciéndose poco a poco. La subyacente pasará del 2,8 al 2,7%, previsiblemente. Y luego el dato anualizado del IPC, el dato general, nos dicen que pasará del 2,8% al 2,2%. Por tanto, también muy cerca de los objetivos planteados por el Banco Central Europeo. Y luego ya a media sesión, a las 2:15, conoceremos por fin el dato de decisión de los tipos de interés de septiembre. Creo que aquí este dato está mal, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el dato que nos dicen es del 4,25%, ¿vale? Pasaríamos al 3,65%. Creo que esto es que está mal en el calendario económico. De hacer una bajada de tipos de interés, seguramente el Banco Central Europeo la haga al 4%, ¿vale? Los tipos de interés en este momento están en el 4,25%, bajar 25 puntos básicos estaría dentro de lo lógico. Entonces estaría entre vamos a ver si jueves aquí. Este dato adelantado, donde nos dice que se situarán en el 3,65%, ¿de acuerdo? Esa cifra yo creo que está incorrecta, ¿de acuerdo? Yo creo que estaríamos o en el 4,25%, que es lo más probable, o sea que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés a la espera de que la Reserva Federal comience con las primeras bajadas, o la opción de que vuelva a bajar el Banco Central Europeo 25 puntos básicos y se sitúen en el 4%. Esto me parece, pues para mí, una exageración, y si lo buscamos en otro calendario económico, vamos a irnos, por ejemplo, por ejemplo, FX Street, ¿vale? Nos vamos al calendario económico, nos vamos al jueves. No me lo enseña. Bueno, pues a lo mejor aquí no lo podemos ver. Vamos a ver si aplicando el filtro. No, solo me deja ver hasta el miércoles. Vamos a ver. Vamos a ver si marco esta semana. Si me deja. Ahora sí tenemos aquí el jueves. ¿Veis? Fijaros, aquí la previsión, ¿de acuerdo? Sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo sí está correcta y está del 4,25% al 4%. Por tanto, las estimaciones, lo que nos dicen, ¿de acuerdo? Es precisamente eso, ¿no? Que la bajada de tipos de interés, pues previsiblemente pase al 4%.
Aunque bueno, ya veremos, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo se sitúa. Hay una posibilidad, ¿no? Digamos que los tipos de interés se puedan bajar. Vamos a ir también a ver cómo lo ve Forest Factory. Vamos al calendario macroeconómico para el próximo jueves día 12, donde vamos a ver. Aquí también está mal, fijaros, nos dice 3,65%. Ha habido ahí algún error en el calendario, pero bueno, imagino que se irá ajustando. Pero vamos, en definitiva, yo creo que las previsiones son bastante claras, ¿no? O mantiene 25 en el 4,25 o baja al 4%. No hay más misterio. Así que bueno, y luego por supuesto conoceremos el comunicado, ¿no? La rueda de prensa de Christine Lagarde a las 3 menos 4 de la tarde o a las 14:45, hora central europea. Y pues bueno, la comparecencia de Christine Lagarde, ¿vale? La presidenta del Banco Central Europeo. Así que bueno, veremos a ver, ¿no? En qué queda y si finalmente pues hay bajada de tipos adicional o simplemente se esperan a la Reserva Federal. Luego ya finalmente cerraremos la semana, viernes 13, donde pues bueno, en principio no tenemos grandes referencias macroeconómicas o no tendremos grandes referencias macroeconómicas. Así que, en resumidas cuentas, dentro de la parte del calendario macroeconómico, como estamos hablando, el miércoles será una sesión muy importante para, sobre todo, Estados Unidos, donde conoceremos esos datos de inflación, los datos de IPC, y también semana muy importante para Europa, donde conoceremos finalmente ese dato de tipos de interés. ¿Okay? Veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar el Banco Central Europeo. Y luego ya yéndonos a algunas noticias que hemos conocido, ¿vale? Durante esta jornada, bueno, se han ido publicando tanto el fin de semana como en la jornada de hoy. La referencia más importante a nivel empresarial o a nivel de compañías, ¿no? Digamos en todo el mundo, porque yo creo que está todo el mundo pendiente de esto, es la presentación que se producirá este lunes a las 7 de la tarde, hora europea, del nuevo iPhone 16 con funciones de inteligencia artificial. Además, también se presentarán o se actualizarán otros productos como el Apple Watch y los AirPod. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, han elegido este 9 de septiembre para hacer el Apple Event, que han llamado o que lo han bautizado como el It's Glow Time, que bueno, más o menos una traducción sería es hora de el momento de brillar o es un momento brillante, algo así se traduciría. ¿Ok? Y bueno, según algunas informaciones de medios especializados, no se prevén que haya grandes cambios en comparación con el iPhone 15. Simplemente, pues bueno, algún aumento de pantalla para los modelos de la línea Pro, pero bueno, en principio poco más. Lo que sí esperan es, pues bueno, una mejor integración de la inteligencia artificial en la parte sobre todo fotográfica, aunque, pues bueno, también imaginamos que presentarán los cambios importantes dentro de su gama de los smartwatches y de los AirPods que han sido renovados, ¿no? Por tanto, seguramente será una presentación del nuevo iPhone 16 muy, muy ligada o muy importante, digamos, dentro del aspecto de las mejoras significativas que podríamos ver, ¿no? Referidas más bien a la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, bueno, veremos a ver Apple, porque en una primera instancia, en unos primeros, en este sobre todo 2024, finales 2023, Apple no dio avances significativos con respecto a la inteligencia artificial, pero bueno, conocimos recientemente, no hace mucho, esas noticias sobre esa alianza, ¿no? De OpenIA con Apple para hacer esa integración dentro directamente de sus dispositivos de inteligencia artificial y por tanto, bueno, podría ser un paso muy importante y significativo, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial o el avance de la inteligencia artificial para Apple. Por tanto, bueno, hoy 7 de la tarde
es el evento. Obviamente se emitirá en directo y lo podréis seguir seguramente a través del canal de YouTube de Apple o a través de la web de Apple, seguramente que se pueda seguir. Así que bueno, seguramente esto tendrá un impacto muy importante para el mercado. Justamente la presentación comienza antes del cierre de la sesión americana y bueno, durante los primeros momentos seguramente veremos algo de nerviosismo en las cotizaciones de Apple, ¿no? Será curioso sobre todo ver cómo cotiza Apple durante el evento. Así que bueno, esta es una de las noticias, yo creo que la noticia más importante de esta jornada de lunes. Y la otra noticia que ya adelantábamos la semana pasada, que ya conocimos el jueves y que pues bueno, ya se ha materializado, ¿no? Y se ha consolidado, es pues bueno, la bendición o la aprobación por parte de los reguladores de la OPA de BBVA sobre Sabadell. ¿Okay? Aunque pues bueno, aunque digamos que tenemos la semana pasada se dio el visto bueno, el martes pasado la autoridad británica dio el visto bueno a la operación, dado que Sabadell tiene una, digamos, una filial en Reino Unido que se llama TS Bank y que por tanto entraría también en la operación, dio su aprobación, ¿vale? El regulador del Reino Unido y después el jueves tuvimos la decisión del Banco Central Europeo de no oponerse a la toma de control de Sabadell, ¿no? Al hecho de que, pues bueno, ven la operación dentro de los parámetros aceptables. Así que bueno, en principio estas dos aprobaciones o estas dos bendiciones, como dice el titular del artículo, era el paso previo a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores diera su visto bueno. Así que, bueno, pues ahora está de nuevo otra vez el balón o la pelota está en el tejado de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para ver si finalmente, pues bueno, empiezan a darse esos primeros pasos para esta posible OPA, que como bien comentan en el artículo que hemos visto esta mañana en Bolsa Manía, pues está bastante complicado porque hay una oposición muy importante por parte del gobierno de España, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver, poco a poco parece que los pasos se van dando, poco a poco parece que las instituciones regulatorias dan esa bendición para esta OPA entre BBVA y Sabadell y veremos hasta qué punto pues llega, ¿no? Esta operación. Así que bueno, esta ha sido otra de las grandes noticias, ¿no? de esta sesión y por tanto, pues bueno, más o menos ya tenemos una perspectiva más o menos clara, ¿no? De lo que vamos a tener durante esta semana a nivel macroeconómico y a nivel fundamental, ¿no? Cuáles van a ser un poco los mercados que van a tener pues cierta evolución. Así que bueno, si os parece bien, ahora nos vamos a ir directamente a los gráficos y vamos a comenzar con la parte técnica, con la parte de análisis, ¿ok? De los principales índices y de los principales activos del mercado. Y con ello arrancamos lo primero de todo, ¿no? Con el Eurostock, el principal índice europeo de cotización de las 50 compañías de mayor capitalización en Europa, que bueno, que como vemos en las últimas jornadas, sobre todo la semana pasada, vimos importantes caídas, ¿no? Desde principios de semana, desde esos niveles de los 4.000. Vamos a mover esto un poquito. Ahí. Desde los 4.980, donde, pues bueno, estuvimos comentando, ¿no? El lunes pasado que íbamos a tener ahí una barrera muy, muy importante y terminó perforando la baja a la zona de los 4.922, ¿no? Parece que las referencias macroeconómicas que empezamos a conocer en las jornadas, no del lunes, creo que fue la jornada del martes aproximadamente, provocaron esa reacción muy negativa en el índice y provocó caídas importantes, pues prácticamente, ¿no? Desde esos 4.980 puntos hasta alcanzar ese mínimo que vimos el pasado viernes, prácticamente al cierre de mercado, en los 4.720 puntos, ¿no? Por tanto, bueno, hoy estamos observando un rebote interesante, hoy jornadas principalmente alcistas, prácticamente todos los índices
en color verde con rebotes en el IBEX, en el SP500, en el Nasdaq 100, Dow Jones, DAX, todo subiendo en torno, ¿no?, a ese 0,80-0,90%. Ok, y bueno, y vemos ese Eurostock como pues poquito a poquito parece que va recuperando algo. Tener en cuenta que las caídas han sido muy importantes, ¿de acuerdo? En el corto plazo, en estas últimas jornadas, y que todo este proceso alcista de recuperación, ¿no?, después de ese fuerte movimiento bajista, todo este movimiento de recuperación que se produjo de una forma muy limpia y muy rápida, pues ha llegado a su fin, ¿no?, con esa ruptura que comentábamos la semana pasada del soporte que teníamos en los 4.922, ¿no? Por tanto, debemos seguir considerando que seguimos en un proceso bajista para Europa, para el Eurostock. Fijaros cómo seguimos observando situaciones de máximos y mínimos decrecientes. De hecho, vemos como principios, ¿no?, de la semana pasada, donde hablábamos de que, bueno, si superaba esa zona de los 4.980 podría dar un movimiento alcista mayor, no se produjo y por tanto, pues bueno, continuamos con esa fase bajista, ¿no?, máximos y mínimos decrecientes. Bueno, se ha quedado a mitad de camino estas últimas caídas en los 4.720, ¿ok?, que tomaremos como una referencia importante, pero yo sigo pensando y sigo ya bajando un poco a gráficos de 4 horas que el proceso va a seguir siendo bajista en las próximas jornadas, ¿no? Obviamente se van a publicar, como decíamos, ¿no?, esta semana datos muy importantes. Tenemos el IPC de Alemania, tenemos el IPC de España, tenemos reunión del Banco Central Europeo con una posibilidad de bajada de tipos de interés al 4%. Tenemos también esos datos de Estados Unidos, por tanto, a partir del miércoles veremos bastante volatilidad, ¿no? A nivel técnico, a nivel de análisis técnico, yo me centraría, ¿no?, en este último impulso que se ha generado, este fuerte movimiento en gráficos de 4 horas que comentábamos y su posible recuperación, ¿no? Nunca olvidemos que el proceso en el que nos encontramos es un proceso bajista y aunque veamos en estos momentos posibilidad de recuperación, hay zonas importantes como el 38.2 del retroceso, el 50 o incluso el 61,8, ¿no? Toda esa zona, toda esa franja podrían ser zonas en las que el precio pueda acudir o pueda rebotar y para después marcar continuaciones bajistas. Por tanto, bueno, hay que tener cierta precaución, hay que fijarse en el corto plazo. Hay algunas referencias como los 4.861 que podrían ser interesantes o incluso niveles anteriores de soporte, ¿vale? Como por ejemplo esa zona de los 4.816. Por tanto, bueno, en líneas generales pues, hay que tener cierta precaución y veremos a ver hasta dónde llega. Pero no no confiaría en estos momentos en un proceso, digamos, alcista debido a la gran debilidad, ¿no?, que se está mostrando en las últimas sesiones. Esto en cuanto al Eurostock, nos vamos a ir ahora a analizar el CAC francés. Comenzamos con los principales índices, donde, pues bueno, también tuvimos esa recuperación después de las fuertes caídas, incluso recuperando más del 100% del movimiento. Fijaros cómo, dame un segundo, vamos a coger la pluma para ir dibujando, ¿no? Fijaros cómo a partir de estos niveles, con esa recuperación, el mercado parecía que pues lo tenía bastante bien, pero el siguiente nivel de resistencia, pues la siguiente zona no fue superada y aquí nos marcó lo que definimos como un cambio de estructura, ¿no? Por tanto, pues bueno, al perder esos 5.785 puntos, entramos de nuevo en una secuencia bajista, ¿no? Pasamos de una secuencia al alza de nuevo a una secuencia totalmente bajista y por tanto las perspectivas en esta ocasión también para el CAC 40 de Francia pues es exactamente la misma, ¿no?, que comentábamos. Mantenemos en el muy corto plazo una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Puede que se produzcan correcciones a zonas de 38 del retroceso, donde tenemos ahí una antigua zona de soporte importante, o incluso podría dilatar hasta los 7.520 puntos, ¿no? Por tanto, hay zonas donde pues posiblemente sean zonas donde podamos volver a ver
de nuevo continuaciones bajistas. Aún así, es una semana muy importante desde un punto de vista macroeconómico y por tanto, pues bueno, cualquier cosa puede pasar, aunque las expectativas nos dicen que nada, simplemente estamos ante una pequeña recuperación dentro de un proceso bajista para continuar con las caídas. Y más aún, esto es algo que en Francia o en el índice francés estamos viendo de una forma, digamos, mucho más acelerada, ¿no? O mucho más importante, ¿no? Con todas esas fuertes caídas producidas por la entrada, ¿no?, de la ultraderecha en las anteriores elecciones, las elecciones europeas, ese movimiento que hizo el presidente de la República, Emmanuel Macron, ¿no?, adelantando también las elecciones en Francia. Y bueno, toda esa formación de gobierno que está quedando pues un poco pues generando muchas dudas o unas expectativas bastante poco favorables, ¿no? Y a esto se le suma, pues bueno, toda la volatilidad y los problemas adicionales de mercado que se están produciendo, ¿no? Por tanto, en el caso de Francia, las correcciones son mucho más importantes debido no solamente a la inestabilidad económica que ya se está produciendo o que ya está generando un efecto importante en todos los mercados, sino además también la incertidumbre política, ¿no? De esa derivada, insisto, pues vemos este tipo de gráficos, ¿no? Este tipo de situaciones, pues mucho más, con caídas mucho más pronunciadas. Eso no quita que no haya oportunidades para invertir dentro del mercado francés. O sea, de hecho, muchos inversores están buscando buenas compañías francesas que, pues bueno, aunque haya esa inestabilidad política o económica, puedan generar buenos rendimientos en el corto plazo o incluso en el medio plazo. ¿Okay? Por tanto, a ser un índice que está pues mucho más infravalorado en estos momentos, se buscan mayor número de oportunidades en él. Después nos vamos al IBEX 35, que de momento, pues bueno, aguanta bastante bien el tipo. De hecho, es de los índices que menos cayó la pasada semana. Obviamente vimos una recuperación excelente también, como el resto de índices, de más del 100% después de las importantes caídas, con esa fuerte recuperación, que nos llevó de nuevo hasta la zona de resistencia en los 11.466, pero bueno, la semana pasada, como vemos, pues de nuevo tuvimos algunas correcciones. En este caso se nos han fijado algunas referencias importantes, ¿no? Tenemos un nuevo nivel clave, yo creo que como soporte muy interesante, ¿no?, en ese entorno de los 11.140 puntos, y luego tenemos otro nivel de resistencia también muy importante que yo creo que esta semana será clave también, que son los 11.318, ¿no? Por tanto, ahí tenemos en el corto plazo dos importantes referencias. En principio, pues bueno, parece que quiere recuperar hoy también con ligeras subidas y veremos hasta dónde puede llegar, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a ver. La dinámica, bajo mi punto de vista, sigue siendo una dinámica bajista, pero sí es cierto que, bueno, que parece que el IBEX 35 es mucho más resistente a estas caídas que otros índices europeos, ¿no? Por tanto, yo creo que la idea esta semana para el IBEX 35, si queremos ser conservadores, es bastante clara, es una de dos: o esperamos ruptura bajista de esos mínimos que nos marcó justamente la semana pasada, ¿no? Y con ello, pues sí habría, yo creo que una reacción bajista más importante. Opción número 2, esperar esa ruptura al alza por encima de los 11.318, que nos llevaría, pues bueno, al menos a testear esos 11.466, ¿no? Ahora mismo estamos lateralizados, por tanto, simplemente esperar esas dos posibles reacciones, ¿no?, que genere el precio. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre, aunque como ocurría con el resto de índices, veníamos de un proceso alcista y hemos entrado de nuevo en un potencial proceso bajista. Así que yo creo que hay más probabilidad de que nos vayamos por la zona baja que por la zona alta. Y eso hay que también tenerlo en cuenta. Después nos vamos al DAX alemán, que bueno, que después de hacer una enorme recuperación y marcar incluso un DAX alemán marcando máximos históricos, fijaros cómo después de la secuencia, ¿no?, esas fuertes caídas que vimos a principios del mes de agosto, el índice se ha recuperado muy bien, por encima del 100%. Ahí hizo esa recuperación
del 100% de la caída, superando las directrices bajistas y los niveles de resistencia también que teníamos previos y marcando un escenario de nuevo de máximos históricos. ¿Ok? Esos nuevos máximos que se sitúan en los 18.968, 18.970 básicamente. Pero a partir de ahí, como hizo el resto de índices, generó una estructura de cambio y generó al final de la semana esos fuertes movimientos bajistas, ¿no? Dando por finalizado, por tanto, ese proceso al alza, superando a la baja esos 18.779 y comenzando un nuevo proceso bajista. Si lo analizamos desde un punto de vista técnico, ese proceso, ¿vale? Observamos cómo, pues bueno, claramente primero ha habido un primer impulso, una consolidación y ahora, pues bueno, le ha perseguido otro pequeño impulso, ¿no? Y estamos ahora mismo, pues realizando otra corrección, ¿no? Por tanto, bueno, obviamente situación un poquito complicada para el DAX. Vamos a ver si me deja borrar algunas líneas que haya superado. Vamos a borrar esto también, que tampoco nos sirve de mucho. Vale, y así lo vemos un poquito más claro, ¿no? Por tanto, bueno, en esta línea obviamente estamos en un proceso correctivo, ¿vale? Habrá que estar, yo creo que muy pendiente de estos niveles, ¿no? Esa zona de resistencia que tenemos ahí y esa zona de mínimos, ¿vale? Toda esta zona de parada o de consolidación después del movimiento bajista. Veremos a ver hasta dónde llega y como vemos, pues niveles entre el 61,8 y el 38,2, ¿no? En esas zonas podría generar movimientos bajistas mayores. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, de momento yo creo que el proceso de corto plazo sigue siendo un proceso bajista y veremos esta semana pues cómo se sigue consolidando, ¿no? Cómo se sigue moviendo para ver si continúan las caídas o si definitivamente pues hay una recuperación de los movimientos. Por tanto, bueno, caídas generales también, como vemos en el DAX alemán. Después, continuamos y ahí saltamos al mercado norteamericano, donde, pues bueno, comenzamos con el SP500, como decíamos, ¿no? La semana pasada esos datos de empleo y todas las referencias que tuvimos no convencieron al mercado y generaron fuertes caídas en el propio mercado, ¿no? Por tanto, pues bueno, en principio tenemos esas correcciones, también caídas importantes. Nos fijamos como la semana pasada, vamos a marcarlo, nos fijamos como la semana pasada, ¿no? Veíamos esos máximos muy cerca de los máximos históricos en el SP. Teníamos también esos últimos mínimos crecientes que finalmente fue roto, rompiendo esos niveles de soporte y por tanto dando paso a una nueva estructura, ¿no? Una estructura bajista y generando en el corto plazo pues un cambio de tendencia bastante claro. ¿Qué podríamos esperar en la sesión de hoy? Pues bueno, obviamente podríamos hablar, ¿no? De ese proceso de correcciones, ¿ok? Que vemos ahora mismo ahí en el gráfico, trazando un retroceso de Fibonacci, donde, pues bueno, aunque podríamos tener quizás algunas correcciones alcistas o un movimiento de subida, tendríamos que tener cuidado, ¿no? Con niveles de 38, 50, 61,8 sobre todo, esos 5.550 puntos, donde ya tuvimos, pues bueno, alguna referencia, tanto en resistencia, como veis, como en soportes. Por tanto, pues bueno, en esos niveles, aunque pueda corregir hasta esas zonas, seguramente veamos continuaciones bajistas en el SP500, ¿no? Por tanto, hay que tener ahí, yo creo que mucho cuidado esta semana. Y como decíamos antes, las referencias macroeconómicas van a ser muy importantes. Tenemos ese dato de inflación esta semana, la semana que viene los tipos de interés. Por tanto, pues bueno, los ánimos, sobre todo mercado americano, van a estar muy caldeaditos. Y luego nos vamos al Nasdaq 100, que pues bueno, las reacciones están siendo muy parecidas. Sí es cierto que en el caso del Nasdaq, pues bueno, también generó, ¿no? Esa recuperación del 100% por encima de esas fuertes caídas, ¿no? En torno de los 19.500 puntos. Se marcó esa superación, pero vemos cómo a partir de ahí, ¿no? De hacer toda esa secuencia empezamos a observar máximos decrecientes, ¿no? Que ya pues consolidaron con este
con esa zona, ¿no? Con ese mínimo decreciente anterior, después un nuevo intento, ¿no? de ruptura al alza que no fue logrado y finalmente pues continuación total y absolutamente bajista, ¿no? Por tanto, un proceso complicado para el Nasdaq 100 porque continúa con dudas, continúa con correcciones y seguimos observando, como podéis ver, máximos en gráfico diario, máximos decrecientes, ¿ok? Y mínimos decrecientes, ¿no? A nivel, digamos, más, hablando del medio plazo, ¿no? Fijaros que tenemos referencias ahí muy importantes en ese entorno de los 16.958 puntos. Por tanto, bueno, obviamente la tendencia general de medio largo plazo para el Nasdaq 100 sigue siendo una tendencia alcista, ¿vale? Total y absolutamente alcista porque el último mínimo creciente no se ha superado, pero mucha precaución porque estos máximos cada vez más bajos empiezan a ser en cierta medida preocupantes. Por tanto, pues bueno, hay que tenerlo muy en cuenta en este momento. Veremos a ver si a partir de estos últimos movimientos, ¿no? De estos últimos mínimos, ¿no? que marcó la sesión del viernes, pues sirven como zona de soporte para volver a ver una recuperación alcista, que sería muy buena noticia. Y luego finalmente nos vamos al Dow Jones, que aunque no ha tenido, digamos, movimientos tan impactantes como el resto de índices, ha aguantado bastante bien. Sí es cierto que, bueno, que está perdiendo o ha perdido referencias importantes. Comentábamos también, de acuerdo, del Dow Jones, que bueno, que estaba superando, ¿no? Estaba superando niveles importantes, recuperaciones del 100% de las grandes caídas que hubo, ¿ok? Por ahí recuperábamos bastante bien, marcaba incluso máximos históricos, ¿ok? Al igual que lo hacía, por ejemplo, el caso del DAX, pero bueno, obviamente volvieron también ese escenario de importantes caídas, ¿no? ¿Dónde estaba la clave o cuál era una de las claves para el Dow Jones la semana pasada? Pues obviamente sus últimos mínimos crecientes. Uy, perdona que he eliminado una línea. Vale, fijaros cómo en esta secuencia, vale, es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Tenemos un movimiento alcista que genera una corrección, se vuelve a generar otro máximo, se vuelve a generar otro mínimo creciente, ¿ok? Se vuelve a generar de nuevo otros niveles máximos y llega un momento en el que, pues bueno, ya se empieza a perder, ¿no? Digamos, esa confianza. Y perdemos, por tanto, esa última zona o esa última zona de soporte dentro de la secuencia alcista, ¿no? Lo que genera, pues, un movimiento de cambio de tendencia. Por tanto, pues bueno, es bastante o relativamente sencillo, ¿no? Detectar este tipo de movimiento. Vamos a colocarlo bien, así. Ok, ya por tanto, podríamos decir que con este movimiento se produce una consolidación. Fijaros cómo rompe importante nivel de soporte y segundo nivel de soporte, ¿vale? Con este movimiento ya pierde, digamos, todo ese proceso alcista que llevaba acumulado y por tanto podríamos estar hablando de un nuevo proceso bajista. Por tanto, estas recuperaciones, bajo mi punto de vista, no debemos fiarnos de ellas, ¿no? Y podrían volver de nuevo caídas importantes. De hecho, si trazamos un retroceso de Fibonacci, desde sus máximos históricos hasta el último mínimo que nos marcó la semana pasada, fijaros cómo hay zonas muy relevantes, ¿no? Hay zonas muy importantes, ¿vale? Que podrían ser, pues, todas estas pequeñas zonas que tenemos aquí, ¿no? Esas zonas de resistencia que se sitúan entre el 61,8 de la corrección, ¿vale? 50% que lo tenemos aquí o incluso el 76,4%. Por tanto, observo cómo tenemos aquí un entorno, todas estas zonas, ¿de acuerdo? Que pueden ser o que pueden tener, ¿no? Una gran presión bajista o presión vendedora y generar un movimiento de continuación bajista. Por tanto, creo que le va a costar trabajo superar todas estas barreras que tenemos aquí, donde también teníamos soportes. O sea, creo que va a ser bastante complicado para el Dow Jones, ¿no? Superar esas zonas y yo creo que a partir de ahí podríamos empezar a observar, como digo, nuevas caídas. Por tanto,
Estas correcciones alcistas que estamos viendo hay que tomarlas yo creo que con precaución, con cautela y veremos a ver, ¿no? Hasta dónde es capaz de, veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Así que bueno, para mí la estructura del Dow Jones está totalmente rota, esa tendencia que os comentaba, ¿no? De corto plazo que nos llevó desde los mínimos de los 38.500 puntos hasta los máximos históricos de nuevo en 41.451. Es un movimiento que yo creo que está agotado y ahora comenzaríamos de nuevo con ese proceso bajista. Bien. Así que bueno, en líneas generales así es como se presentan los índices. Nos vamos a ir también a las commodities. Vamos a ver rápidamente lo que está aconteciendo en los precios del petróleo, algo que es muy significativo y que ya estuvimos comentando la semana pasada, donde veníamos de importantes caídas con una ruptura por debajo de los 75,85. ¿Ok? Ahí vemos esa ruptura de esos niveles de soporte que han sido muy importantes y que, pues bueno, nos han llevado hasta niveles de los 72, de los $70 aproximadamente por barril. Y fijaros que estamos en una zona importantísima. Esto ya lo dijimos la semana pasada. Cuidado porque podríamos volver a valores de soportes muy importantes en torno a esos $70 por barril. Por tanto, pues bueno, parece que la caída ya se ha detenido. Vemos cómo la sesión de hoy nos está marcando una especie de vela de indecisión, ¿no? Un doji o una vela un poco de martillo, ¿no? Podríamos decir, más parece un doji que un martillo. Ok, y esto podría decirnos, pues, o darnos una señal, digamos, de cambio, ¿no? Un cambio, digamos, de tono, ¿no? De bajista a alcista. Pero cuidado, cuidado, porque aunque estamos en niveles de soporte muy importantes, hay una gran incertidumbre geopolítica, sobre todo alrededor de los precios del petróleo en determinados países, y esto podría generar importantes o mayores, incluso mayores caídas. Fijaros cómo en el gráfico semanal incluso, ¿no? Estamos en una zona muy, muy relevante. Los $70 yo creo que es una zona importantísima que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Por tanto, pues bueno, hay que vigilarlo muy de cerca porque de romperse ese nivel de soporte de los $70 estaríamos hablando de quizás llegar incluso a niveles de $65. Así que yo creo que el petróleo en estos momentos está en una zona complicada. En el muy corto plazo, fijaros cómo nos está marcando una gran indecisión. Tenemos aquí un doji, después otro doji, después otro. Ahora nos está dejando un martillo alcista, por tanto, pues bueno, hay que tener, yo creo que mucha precaución, ¿ok? En estos momentos porque podría pasar con el petróleo cualquier cosa. Bien, esto en cuanto al petróleo y en cuanto al oro, pues de momento seguimos lateralizados. No ha habido superación de los máximos anteriores, de los $2.530 por onza y sigue bastante lateralizado, ¿no? En gráfico de 4 horas en el corto plazo, entre esas dos zonas de resistencia y soporte. Por la parte superior, ¿no? Por la parte de resistencia, como decíamos, los 2.531 y el soporte en la zona de los 2.470. Así que poco más sobre esto. No sé si tenéis algún activo que queráis que revisemos o que repasemos concretamente. Si tenéis alguna pregunta, por supuesto, ya sabéis que encantado de iros dando esas referencias. Si os habéis perdido algo también de esta sesión, por supuesto, recordar que entre esta tarde y mañana por la mañana tendréis la grabación en nuestro canal de YouTube. Lo compartiremos también a través del canal de Telegram. ¿Vale? Así que, bueno, en principio, poco más que añadir. En principio, no veo más preguntas, no veo más activos. Tenemos ya las 4:55, nos quedan 5 minutitos de sesión. Así que, si os parece bien, bueno, vamos a ir a analizar cuál es la situación de algunas acciones, ¿vale? Sobre todo porque, como hemos comentado al principio, hoy viene el evento de Apple, presentarán eh, aquí tengo Apple, presentarán el iPhone 16 y vamos a verlo, ¿no? Técnicamente, cómo, pues bueno, cómo puede influir esto.
en la presentación de hoy, ¿no? Vamos a analizar un poquito sus cotizaciones. Y bueno, en líneas generales vemos, ¿no? Cómo teníamos una zona de máximos anteriores, ahí esa zona de los $237. Después, bueno, la fuerte corrección que nos llevó hasta un nivel muy interesante de los 199, los $200. Recuperación que se posicionó por encima de los 250, $225 y ahora mismo estamos en un proceso correctivo, ¿no? Fijaros que es muy similar a lo que estamos viendo en los principales índices. Y fijaros cómo pues, su secuencia, en el caso de Apple, vemos cómo es, ¿no? Una estructura de tendencia al alza hasta que definitivamente se rompe con estas fuertes caídas, cambio de tendencia, recuperación y continuación bajista, ¿no? Por tanto, pues bueno, en este sentido o en este, digamos, contexto, vemos y observamos cómo posiblemente veamos una continuación bajista en Apple. Veremos a ver, ¿no? Qué pasa con la presentación, si gusta o si decepciona, aunque en los últimos años, pues la verdad es que Apple sorprender como tal no ha llegado a sorprender demasiado. Así que, bueno, veremos a ver eh, hasta dónde llega, ¿no? A esta presentación. Poco más. Me voy a ir también a ver el Bitcoin porque, bueno, subimos la semana pasada, ¿no? Que está habiendo importantes operaciones vendedoras en Bitcoin y de hecho, como vemos en el gráfico, lo sigue pasando bastante mal, ¿no? Ha vuelto otra vez a zonas de mínimos, 53.554 semana pasada y bueno, y no parece que consiga salir de esas zonas de soportes, ¿no? Esas zonas de mínimos. Por tanto, bueno, también situación complicada. Hay que tener muy en cuenta yo creo que ese proceso correctivo que tenemos de corto plazo, ¿no? Que se lleva dando ya algunas semanas desde que alcanzara esa zona de los 63, 64 mil dólares. Observamos ahora mismo cómo pues cotiza en 54.000, ¿no? Por tanto, pues obviamente importantes recortes también en el Bitcoin. Y si nos fijamos, pues bueno, tenemos una zona de soporte, las cosas como son. Tenemos una zona de soporte bastante importante, que son esos 49.470 dólares. Y pues bueno, a partir de ahí quizás Bitcoin podría encontrar una recuperación alcista. Aún así, por lo que veis en el gráfico, seguimos en ese proceso de corrección de máximos y mínimos decrecientes y por tanto hasta que esto no finalice, pues no se puede decir gran cosa, ¿no? Luego ya más en la parte más de medio largo plazo, en el gráfico diario, seguimos observando, ¿no? Cómo tenemos esos máximos y mínimos decrecientes. Estamos en una especie como de secuencia de consolidación, ¿no? Bastante alargada, ¿no? Un pequeño proceso de esa lateralización bajista o esa formación, ¿no? Que conocemos como de bandera, que no termina pues de consolidarse y de romper al alza, ¿no? No sé si este año habrá algún catalizador o algo que pueda producir de nuevo que Bitcoin se precipite sobre los 70.000 dólares, ¿no? Y que supere esos máximos históricos. De momento yo no lo veo, pero seguramente pues algún experto, ¿no? O alguien que conozca un poco mejor el mundo cripto, seguramente pues sí lo pueda ver, ¿no? Para mí el único catalizador positivo que podría surgir en Bitcoin este año serían las elecciones de Estados Unidos. O sea, una victoria de Donald Trump claramente, de hecho ya se ha posicionado, ¿no? A favor de las criptomonedas y demás. Por lo tanto, claramente generaría movimientos alcistas muy importantes sobre el Bitcoin, ¿no? Y para mí este año, a nivel más macro, a nivel más fundamental, para que Bitcoin volviera de nuevo a máximos históricos, necesitaríamos observar quizás una victoria, ¿no? Del Partido Republicano y de Donald Trump para que esto pues, pueda recuperarse. Aún así, pues obviamente todavía queda mucho para esto, aunque hoy, creo que era hoy, si mal no recuerdo, tenemos también un nuevo debate entre Kamala Harris, que sería su primer debate, y el debate con Donald Trump.
Veremos a ver qué ideas nos dejan o a ver qué conclusiones podemos sacar de esto y a ver hacia dónde, ¿no? se dirige todo. Por tanto, bueno, en principio este es el resumen general de los principales activos. Nos decían por aquí, creo que nos han dejado aquí una pequeña pregunta que nos decía Sebastián. ¿Cómo ves el Russell 2000? Pues mira, no lo hemos analizado hoy. No hemos analizado el Russell, pero rápidamente nos vamos a ir al Russell. Déjame que lo abra. Aquí lo tenemos, ¿vale? En principio, bueno, ha habido caídas generalizadas, como ya ocurrió con el resto de índices. Sí es cierto que de fondo, ¿no? Lo que es a nivel más medio-largo plazo, la tendencia general para el Russell 2000 sigue siendo una tendencia totalmente alcista, pero sí es cierto que empezamos ya a observar pues, ciertos agotamientos, ¿no? De hecho, en el gráfico diario podéis observar perfectamente cómo tenemos ese entorno, ¿de acuerdo? Que marcó esos 2.282 y el siguiente máximo ha sido un máximo decreciente, ¿no? Inferior al anterior. Esto puede ser una pista importante de que, pues bueno, podría haber cierto agotamiento en las últimas subidas, ¿no? Aunque debemos recordar que un entorno de tipos de interés bajos debería favorecer a las compañías del Russell 2000, que son compañías de media y baja capitalización, debido a que, pues bueno, para financiarse pagarían menos intereses y un entorno de tipos de intereses bajos siempre favorece a las pequeñas y medianas compañías, ¿no? de mediana y baja capitalización. Por tanto, en principio, considero que un entorno de tipos de interés bajo de nuevo en Estados Unidos o estas bajadas de tipos de interés que se prevén por parte de la Reserva Federal debería beneficiar al Russell 2000, debería beneficiar a las compañías de media y baja capitalización. Pero aún así, en la parte técnica, como veis, de momento lo que nos indican es un proceso bajista, ¿no? Veníamos después de esas muy fuertes caídas, veníamos de esa recuperación que no llegó a completarse al 100%, alcanzamos zona de los 2.238 puntos y a partir de ahí, pues bueno, se produjo ese sesgo bajista, ¿no? Teníamos esta zona como zona de últimos mínimos crecientes, ¿ok? Hizo un primer impulso a la baja, una corrección, después un intento de alcanzar de nuevo los máximos anteriores que no consiguió y a partir de ahí sell-off, ¿no? Fuerte caída generando ruptura incluso de mínimos, los últimos mínimos crecientes de todo ese proceso alcista. Por tanto, con esta secuencia, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues simplemente lo único que podemos esperar es que continúen, ¿no? Las correcciones. Si medimos toda la caída, que se ha producido en ese proceso de caídas, observamos que se puede dar perfectamente un entorno de ligeras subidas, ¿no? Ligeras correcciones alcistas y continuación a la baja, ¿no? En todo este entorno que observamos desde la zona de los 2.140 a los 2.174. En todas estas zonas, pues a partir de ahí se podrían generar movimientos bajistas más importantes, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo, en el corto plazo, Russell 2000 yo lo veo o lo sigo viendo bajista, ¿vale? Bastante bajista por el simple hecho de que ya ha roto niveles de mínimos crecientes del movimiento alcista anterior. Sobre todo me preocupa más toda esta zona que ya ha roto todos esos niveles. Al romper esa zona o esos 2140, y yo creo que ya entra en un entorno más pesimista, ¿no? Más bajista. Por tanto, pues bueno, bajo mi punto de vista, aunque podamos ver pequeñas subidas estos días, habrá una continuación a la baja, seguramente. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y poco más. Esto es en cuanto al Russell. Obviamente la tendencia general de momento eh, sigue siendo alcista, ¿vale? La zona más importante dentro de ese tramo alcista está en estos niveles, ¿de acuerdo? O sea, hasta que no se perforaran toda esa zona que estoy marcando ahora mismo de los 2.000 puntos, no habría un cambio de tendencia.
¿de acuerdo? O sea, no hablaríamos ya de un cambio de tendencia en el medio largo plazo, de alcista a bajista. Así que no sé si hay algo más. Por aquí nos dice Sebastián, gracias. Vale, perfecto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta para ir terminando esta sesión. Si no hay nada más, pues por mi parte lo vamos a ir dejando. Recordaros, por supuesto, que podéis contactarnos cuando queráis a nuestra oficina. Ya sabéis, tenemos el número de teléfono, es el +34 91 08 00 496, nuestra oficina de aquí de Madrid, y si no, también me podéis escribir a través del correo electrónico de support@jfdbrokers.com. ¿Ok? Poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión. Espero que os haya parecido interesante y recordar que mañana martes volvemos con un nuevo webinario. El miércoles tendremos también sesión de análisis de acciones y ETFs, y creo que el jueves también tenemos otro webinario. Lo podéis revisar todo, ¿de acuerdo? En nuestra página web, todo nuestro calendario de eventos. Si os vais directamente a la web de JFD, lo podréis encontrar todo. Tenéis el apartado de comienza su aprendizaje y el webinarios y eventos en vivo. Y aquí tenéis, digamos, pues bueno, todos los eventos que se van a producir. Os recomiendo que apliquéis el filtro en español, ¿vale? Para que solamente os aparezcan los webinarios que organizamos desde aquí en España para, por supuesto, España y Latinoamérica. ¿Ok? Así que bueno, como veis, tenemos mañana martes conceptos básicos de gestión del riesgo, muy interesante el webinario. Miércoles tendremos trading en directo, análisis de acciones, y luego el jueves tendremos patrones gráficos, cómo se forma el precio. Así que bueno, semana de webinarios, semana de sesiones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. JFD, just fair and direct.